Muy buenas tardes a todos ustedes, amados hermanos. Espero que se encuentren muy bien, confiando siempre en nuestro Dios, confiando en su palabra, en su promesa, en su providencia y en su misericordia. Vamos a tener, hermanos, el estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer y estudiar los siguientes pasajes, versículos 7 al 11 de capítulo 3 de Filipenses. Voy a leer la palabra del Señor, hermanos. Dice así, Filipenses 3 del 7 al 11. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Hermanos, el título de nuestro estudio nos dice de esta manera: conocer a Cristo es estimar lo ganado como pérdida. Es la segunda parte de nuestro tema. En general estamos hablando, hermanos, del testimonio, de la vida y del testimonio del apóstol Pablo. ¿Cómo era Pablo antes de que conociera o antes de conocer al Señor? Ahora Pablo se enfoca en su salvación, se enfoca en Cristo. Lo que Pablo había ganado antes de conocer al Cristo, antes de conocer al Señor, Pablo ahora lo ve como una basura, como una pérdida, porque su enfoque está ahora en el Evangelio. Y este es, hermanos, el tema que vamos a compartir con ustedes. Conocer a Cristo es estimar lo ganado como pérdida. Cuando el apóstol Pablo, amados hermanos, se encontró con Jesucristo en el camino a Damasco, según Hechos capítulo 9, Pablo, hermanos, confió en Cristo Jesús. Pablo confió en Él y vino a ser hijo de Dios. Antes no era hijo de Dios, no conocía al Señor. Ahora que conoció a Cristo, más bien, Jesús por la gracia escogió a Pablo. Fue un milagro, hermanos, instantáneo de la gracia de Dios. La misma clase de milagro que todavía sucede, hermanos, hoy en día, siempre que los pecadores, hombres y mujeres, reconozcan su necesidad de volverse al Salvador por medio de la fe. Eso es importante, hermanos. Ya hablaremos un poco de esto más adelante. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, conoció a Cristo, se dio cuenta de cuán inútiles eran sus buenas obras. Había estado confiando en una justicia centrada en el hombre, centrada en las obras, en los hechos. Pero ahora, hermanos, podía hablar a gran voz lo que había encontrado al venir al conocimiento de Cristo. La ganancia se había convertido en pérdida. Es lo que Pablo nos habla aquí en el versículo 7 y en el versículo 8. Pablo, hermanos, va a establecer un contraste con los privilegios humanos y la consecuencia de vivir a Cristo. Los recuerdos del pasado
con su capacidad de honrar al hombre, ahora, hermanos, dan paso a la realidad presente que se alcanza en Cristo Jesús. Un conocimiento verdadero. Ya Pablo nos hablará de eso. Pablo, hermanos, perdió algunas cosas, pero ganó mucho más de lo que perdió. El comentarista Samuel Pérez Milo hace un comentario de este pasaje, nos dice: lo que antes amaba Pablo, ahora lo despreciaba. Es decir, lo que antes amaba, luego despreciaba. Y lo que antes despreciaba, era después su gloria. Así que Pablo, todo lo que había hecho antes de conocer a Cristo, ahora lo considera como una pérdida, como una basura. Hermanos, antes de ver el primer punto de nuestro estudio, vamos a estar hablando de las pérdidas de Pablo, y en segundo lugar vamos a hablar de las ganancias del apóstol Pablo. Pues antes de continuar, pues vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesús nos acercamos, mi Dios, en tu presencia. Rogamos, Padre, tu dirección, que tu Espíritu Santo nos hable, nos capacite, nos redarguye, nos haga meditar lo que tú hayas escrito, Señor, en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a meditar cómo éramos antes, qué obra hacíamos, y ahora nos ayudes, Señor, a meditar después de escuchar tu palabra. Ahora, ¿quiénes somos delante de ti? Rogamos, Padre eterno, que no solamente sea un conocimiento más, sino más bien, Señor, podamos practicar, vivirla de acuerdo a tu palabra. Usa mi vida, usa mis labios, Señor. Aquí estoy, Padre, para que uses mi vida, Señor. Y ayúdanos, Padre, a meditar y entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, después de esta breve introducción, después de haber pedido la dirección de nuestro Dios, vamos entonces al primer punto de nuestro estudio. Primero, vamos a hablar de las pérdidas de Pablo. Versículo 7, hermanos. Voy a leer la palabra del Señor, versículo 7, y dice así. Recuerden, las pérdidas de Pablo. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermanos, ¿qué fue lo que cambió sus valores? ¿Qué fue lo que cambió? Para empezar, hermanos, Pablo nos dice aquí, perdió todo lo que para él era ganancia cuando se hallaba apartado de Dios. Perdió todo lo que para él era ganancia cuando se hallaba lejos del Señor. Mas comparó, hermanos, Pablo comparó estos tesoros con lo que Cristo Jesús ofrecía. Pablo, hermanos, se dio cuenta de que todo lo que era tan valioso y amado por él no era sino basura comparado a lo que tenía en Cristo. Sus tesoros propios, hermanos, le traían gloria a él, fama a él, y más no a Dios. Pablo se gloría a sí mismo, pero ahora que conoció a Cristo, él da la gloria al Señor, porque la salvación viene de Dios. Cuando Pablo, hermanos, tuvo ese encuentro
nuestro Señor Jesucristo, Pablo, hermanos, que por la gracia de Dios y la obra de Cristo en la cruz, derribó la justicia del fariseo, es decir, a Pablo, porque Pablo era fariseo. Así que derribó la justicia de Pablo por la gracia de Dios, por la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz, quien dejó la suya, hermanos, para recibir la fe de Cristo. Hermanos, las ganancias de antes son colocadas ahora en la cuenta de pérdidas. Sus títulos de gloria no solo los consideraba como indiferentes, sin valor, sino como pérdidas, dice aquí la palabra del Señor. Hermanos, la razón de ese cambio está en el objetivo de la vida. Antes eran las cosas, ahora es Cristo. Pablo, antes de conocer al Señor, no tenía en mente las cosas del Evangelio. No tenía en mente las cosas espirituales. Antes, Pablo se enfocaba en las cosas de este mundo. Pero ahora su vivir, su manera de pensar, su mente, ahora se enfoca en Cristo. Por la gracia del Señor, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, cuando una persona se convierte en Cristo, cuando una persona se convierte en creyente, Dios quita lo malo. Dios borra nuestros pecados. Dios quita la maldad. Pero también, hermanos, toma lo bueno y lo hace mejor. Lo hace mejor. En la opinión, hermanos, que otros tienen de su forma de vida, compare su experiencia con la del apóstol Pablo y considere si todo esto puede ser arrojado al mar del olvido. Y mejor, hermanos, confiar en la obra redentora de Cristo, que por amor a usted y a mí llegó hasta la cruz, hermanos, para darnos justicia y salvación. Pablo habla de eso, hermanos. Pablo, todas las ganancias que él tenía, hermanos, todas las obras que Pablo había hecho no servían para nada. No servían para nada. Hermanos, el apóstol Pablo tuvo que arrojar toda su vida valiosa. Tuvo que arrojar esa carga religiosa, esas buenas obras para poder llegar al puerto de la salvación. Todo, hermanos, lo que los hombres admiraban y creían de valor fue considerado por Pablo como pérdida por amor ¿a quién? A Cristo. Por amor a Cristo. Pablo, hermanos, dio un cambio radical, un giro radical. Claro que no fue su propia obra, no fue por él mismo, no fue conforme a su fuerza, claro que no, sino que es siempre Dios obrando en la vida del pecador. Y así éramos antes, hermanos. No conocíamos al Señor. Servíamos a Satanás. Pero después de que el Señor nos alcanzó, nos separó, nos trajo en su camino, en su reino. Ahora pensamos en Cristo. Nos enfocamos en la salvación que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora lo tomamos, lo consideramos como una pérdida. Lo que practicábamos ahora es una basura. Y lo que tenemos en Cristo es ganancia.
¿Qué nos ha dado el Señor? ¿Cuál ganancia? Vida eterna, salvación, bendiciones, gracia, misericordia del Señor. Es lo que Pablo, hermanos, nos está hablando, nos habla aquí en el verso 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Hermanos y amigos, no confíes en tus obras. No confíes en las ganancias, en buenas obras que según tú hayas hecho. La salvación no se compra, no se puede comprar. Más bien, el que es por la gracia de Dios, derramando su sangre por la gracia de Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, que vino a rescatarte. Murió en la cruz por tus pecados. Ahora debemos meditar en eso, hermanos. Lo que antes practicábamos lo debemos considerar como una pérdida, porque no era ganancia. Ahora es una basura. Ahora tenemos la salvación en Cristo. Eso es ganancia. Por eso debemos decir, como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Que tu vida sea Cristo. ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado. Hermanos, compare su experiencia con la del apóstol Pablo, como ya lo había mencionado. Compare esa experiencia y considere, hermanos, si todo esto puede ser arrojado desde lo más profundo del mar, y que mejor confíes en Cristo. Confía en la obra redentora del Señor. Eso es mejor. Así que Pablo nos habla de lo que él había perdido. Ahora bien, hermanos, en segundo lugar, vamos a hablar de las ganancias de Pablo. Las ganancias del apóstol Pablo. Versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor. Verso 8 y 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vuelve Pablo a mencionar lo que ahora lo tiene por basura, por ganar a Cristo Jesús. Verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia de Dios es por la fe. Las ganancias del apóstol Pablo. Hermanos y amigos, lo que Pablo experimentó es que perdió su religión y su reputación, pero ganó, hermanos, más de lo que perdió. ¿Qué ganó Pablo? ¿A quién conoció a Pablo, hermanos? En primer lugar, hermanos, la ganancia de Pablo fue el conocimiento de Cristo. Es que él antes no conocía a Cristo. Ahora él conoce quién es el Salvador. Así que en primer lugar, hermanos, ya que estamos hablando de la ganancia de Pablo, lo primero que vemos aquí, hermanos, en nuestro estudio de la palabra del Señor, según el verso 8 y 9, es que Pablo conoció al Dios verdadero. El conocimiento de Cristo, mire lo que dice el verso 8, escuche, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Hermanos, toda la ganancia del pasado se había convertido en pérdida y lo compara como basura, como ya lo hemos mencionado. Pablo lo compara con basura ante la excelencia
del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo habla de eso, hermanos, allá en Efesios capítulo 3, verso 19. El apóstol expresa que conocer el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Conocer a Cristo es lo máximo. Conocer a Dios es maravilloso en la vida del ser humano. Amados hermanos y amigos, el conocimiento del Señor, la excelencia del conocimiento de Cristo, excede a todo conocimiento. Esto quiere decir, hermanos, mucho más que el conocimiento acerca de Cristo, porque Pablo, hermanos, tenía esa clase de información histórica antes de ser salvo. El conocer a Cristo, hermanos y amigos, significa tener una relación personal con Él por medio de la fe, no por medio de la obra. Es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esta, hermanos, es la experiencia que Cristo menciona en Juan capítulo 17, verso 3. Queridos hermanos, conocer a Dios y a Cristo supone la recepción de la vida eterna. Conocer a Cristo, entregándonos, acercándonos a los pies de Cristo, creer en Él, es tener vida eterna, es tener la salvación. Hermanos, solo estando en Cristo es posible tener vida eterna. Amigos, jóvenes, creer en Cristo, estar en Él, es posible, hermanos, tener salvación. Es posible tener vida eterna en Cristo, que se recibe por contacto vital con quien tiene vida en sí mismo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pablo, hermanos, por fin ha conocido al Señor. Tú y yo sabemos algo acerca de mucha gente. Incluso gente, hermanos, que vivió hace siglos. Pero personalmente conocemos a pocas personas que conocen verdaderamente al Señor. Pocas personas que tienen el conocimiento del Dios verdadero. El cristianismo es Cristo. La vida, la salvación, la vida eterna se logra, se encuentra en Cristo. Eso es ganancia para nosotros, queridos hermanos. La salvación es conocerle de modo personal. Conocer a Cristo, hermanos, es un conocimiento excelente. Este conocimiento, hermanos, es superior a todo lo demás. La expresión, Pablo nos dice aquí, esta expresión, la excelencia, verso 8, por la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. Parece un eco de las palabras del profeta Jeremías allá 4, quien también, hermanos, comprendió la superioridad de conocer y entender al Señor. Los profetas hablaban de la importancia de conocer a Cristo. Los discípulos, queridos hermanos y amigos, hablaban de la importancia de conocer, de creer en Cristo. Hermanos, la respuesta y el consejo de Dios es claro. La palabra, la respuesta, el mandato del Señor, el consejo de Dios es claro y directo. ¿Qué cosa nos habla
del Señor en su palabra, el conocimiento de Él. Es decir, que conozcamos bien de nuestro Dios, la sabiduría. Dice el Señor en su palabra, allá en Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy misericordia, juicio y justicia en la tierra, dice el Señor. Hermanos, de acuerdo a este texto, ¿qué debe hacer el hombre pecador? ¿A quién debe conocer? ¿Quién debe alabar? ¿Quién debe rendirle culto? ¿Quién debe rendirle adoración? ¿A quién debemos conocer? A Jehová nuestro Dios, el que hace misericordia, el que hace justicia, Él es juez. Por lo tanto, conozcamos más del Señor. El Señor dice allá en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice Pablo allá en Corintios, 1 Corintios capítulo 1, verso 20. Hermanos y amigos, ¿usted conoce al Señor verdaderamente? El desconocimiento del Señor es peligroso. Si no conocemos al Señor, si no conocemos al Dios de la Biblia, divaga nuestra mente. Uno busca otros medios, se enfoca en las cosas del mundo, crea otros dioses falsos por desconocer la Escritura, por desconocer quién es nuestro Dios. Por eso el Señor dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El conocimiento del Señor, es decir, hermanos, conocer a Cristo es excelente, es maravilloso. Esfuércese entonces para conocer al Señor. Sé valiente, la valentía. Dice el Señor en el primer libro de Reyes 2:2, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé valiente. No pongas tus ojos, no pongas tus miradas en las cosas de este mundo. Pablo nos dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Es decir, pon tu vida, pon tus ojos en el Dios vivo, que es fuego consumidor, y que si no te arrepientes, la ira del Señor estará sobre ti. Hermanos, la palabra del Señor es fuerte. Medita en esto, querido hermano y amado amigo. Piensa en las cosas del Señor. Conocer a Cristo, hermanos, requiere renunciar al presente. Requiere dejar todo, dejar la vida pasada, dejar el pecado, emprender un camino nuevo en Cristo Jesús. Es un conocimiento excelente. Así como Pablo tuvo que renunciar a su pasado y dar la medida y dar la media vuelta, eso iba a decir, dar la media vuelta para iniciar su nueva vida, su nueva carrera con Cristo y en Cristo. Hermanos, es importante conocer al Dios verdadero. Conociéndolo, creyendo en su Hijo Jesucristo, uno tiene vida eterna. Así que entrégate al Señor. Ven al Señor.
Deja tu vida pasada. Confía en Cristo. Clámale al Señor. Así como aquel ciego Bartimeo clamando: Señor, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten compasión de mí. Enseguida Jesucristo llama a Bartimeo el ciego. Uno de los discípulos, no sabemos quién era, pero Jesús manda a llamar, manda a traer a Bartimeo. El Señor te dice: confía en mí, levántate. Yo te llamo, dice el Señor. Esfuérzate, sé valiente, entrégate al Señor. Conocer al Señor es lo máximo. No hay más. Solamente Cristo puede ayudarte. Pablo, hermanos, nos está hablando de su testimonio, de su vida, cómo era antes y cómo era después. En segundo lugar, hermanos, otra ganancia del apóstol Pablo es la justicia de Cristo en su vida. La justicia de Cristo. Versículo 9 dice así la palabra, vamos a leer: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Segunda ganancia de Pablo es la justicia de Cristo. La justicia, hermanos, en la gran meta de la vida de Pablo cuando era fariseo, pero eso era justicia propia, era justicia por obras, la cual en verdad él nunca pudo lograr. Pero cuando Pablo, hermanos y amigos, cuando Pablo confió en Cristo Jesús, perdió su justicia propia. ¿Qué ganó? La justicia de Cristo, la salvación de Cristo. Es decir, no es que Pablo lo haya ganado, sino más bien porque la salvación es del Señor. Por lo tanto, para nosotros es una ganancia, ya que Dios nos salvó. Pero aquellos que aún no se han entregado al Señor están en perdición. No hay ganancia, no hay esperanza. A menos si se arrepiente, a menos si conozcas al Señor, si confías en Él, entonces tendrás también salvación, como Pablo nos está diciendo aquí en su carta. La palabra teológica para esta transacción, hermanos, lo que es la justicia de Cristo, es imputación. Hay que leer lo que Romanos nos dice en Romanos 4, del versículo 1 al 8. Esta palabra, hermanos, la justicia de Cristo significa poner a la cuenta de alguien. Pablo miraba su propia vida y descubrió que espiritualmente estaba en bancarrota. No tenía nada, arruinado, sin esperanza. Miró la vida de Cristo, vio que Él era perfecto, confió en Cristo. Dios lo llamó para una misión, con un propósito especial. El Señor también te llama. Obedece, oye el mandato del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, haciendo buenas obras, no vamos a salvar, no hay salvación. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Nadie será justificado por las obras de la ley. Así que Pablo está en Cristo, juntamente con Él. La vida en Él, su vida en Cristo. Eso dice, hermanos, la palabra en el verso 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La vida en Cristo no es una
continuación de la vida anterior con nuevas normas y reglas. Es una vida nueva bajo la justicia que es de Dios por la fe. Pablo escribió, hermanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Su justicia propia quedó atrás. Las buenas obras de Pablo, la justicia propia de Pablo quedó atrás. Y ahora disfrutaba de la verdadera justicia que sí puede agradar a Dios. La verdadera justicia se encuentra en Cristo. La fe verdadera se encuentra en el Señor. Solamente en Cristo nos regala la fe verdadera, la salvación. Otro punto, hermanos, estamos hablando de la ganancia de Pablo. Otra de las ganancias, lo que nos comparte aquí el apóstol Pablo, es su participación con Cristo. La participación con Cristo, versículos 10 y 11, dice la palabra, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por la cual fui también asido por Cristo Jesús. Bueno, este texto lo vamos a estudiar para el próximo miércoles, si Dios quiere. Pero vamos a tener el último punto de nuestro estudio. Estamos hablando de las ganancias de Pablo. Y otra de su ganancia que podemos ver aquí, hermanos, es la participación con Cristo. Verso 10 y 11. Cuando Pablo, hermanos, se hizo creyente, cuando Pablo obedeció la palabra o el evangelio, o cuando fue llamado por nuestro Señor Jesucristo, se hizo creyente, se hizo cristiano. No fue el fin para él, no fue el fin, sino el principio. Su experiencia con Cristo fue tan grandiosa, hermanos, que transformó su vida, continuó, permaneció a través de los años. Fue una experiencia personal. Pablo dice, a fin de conocerle. Verso 10. Cuando Pablo, hermanos, caminaba con Cristo, oraba, obedecía, buscaba la voluntad del Señor, buscaba glorificar el nombre de Cristo. Su alma, su vida, añoraba la presencia del Señor. El apóstol Pablo, hermanos, estaba satisfecho por todo lo que había recibido. Y era suyo por medio de Cristo, no por medio de él mismo, no por medio de la comunidad, no por medio del hombre, sino por medio del Señor. Pero no quería quedarse allí. Renunció al presente porque anhelaba, ¿qué cosa anhelaba? Conocer a Cristo en todo. Pablo también nos dice, hermanos, en el versículo 8 y 9, verso 10 y 11, dice, y la participación de sus padecimientos, a fin de conocerla, y el poder, dice, de su resurrección. El poder de su resurrección fue una experiencia poderosa. Cuando el poder de la resurrección de Cristo obró en la vida de Pablo, había entendido más todavía de la obra de Cristo, de la resurrección de Cristo. Por eso Pablo nos dice en Gálatas 2:20, vive Cristo en mí, mas ya no vivo yo, dice Pablo. Ahora el Señor vive en mí. Puedes leer Gálatas 2:20, puedes leer Efesios 1, versículo 15 al 23, para ver cómo Pablo estimaba el poder de la resurrección de Cristo y lo que este poder puede hacer en nuestra vida.
es poder del Señor. La salvación, el Evangelio, es poder de Dios. Fue una experiencia personal, fue una experiencia poderosa, pero también, hermanos, fue una experiencia dolorosa. Porque Pablo dice aquí la participación de sus padecimientos. También en la participación de los sufrimientos. Y semejanza a él en su muerte, dice la palabra de Dios. Pablo, hermanos, sabía que era un privilegio sufrir por Cristo. De hecho, el sufrimiento había sido parte de su experiencia desde el principio. Pablo sabía que servir al Señor no era cosa tan fácil. Hermanos, lo que Pablo nos recuerda aquí, lo que quiere recalcar, queridos hermanos, es su deseo de conocerle, de conocer a Cristo en una forma muy personal, continua y progresiva. Adelante con Cristo. Es la tercera parte que vamos a estudiar para el próximo miércoles, si Dios lo permite, hermanos. El cristiano no solamente debe creer, no solamente debe decir, Señor, creo en ti. No, debe seguir adelante, debe continuar, permaneciendo siempre en Cristo. Pablo, hermanos, ya para ir terminando este estudio de la palabra del Señor, Pablo vivió para Cristo, porque murió a sí mismo. Romanos 6 explica esto. Tomó su cruz diariamente, siguió a Cristo. El resultado de esta muerte fue una resurrección espiritual. Hermanos, si Pablo ganó mucho más de lo que perdió, de hecho, las ganancias fueron tan grandiosas que Pablo estimó todas las otras cosas como basura en comparación. Con razón, Pablo, hermanos, tenía gozo. Tenía gozo. Su vida no dependía de las cosas baratas del mundo, sino de los valores eternos hallados en Cristo Jesús. Pablo, hermanos, tenía la mente espiritual. Miraba las cosas de la tierra desde el punto de vista celestial. Amigos y hermanos, la gente que vive para obtener cosas nunca es feliz realmente. Conocer a Cristo es lo máximo. Así el creyente también, que tiene la mente espiritual, sus tesoros en Cristo nunca deben ser robados ni pueden perder su valor. Tal vez ahora, hermanos, sea una buena oportunidad para que tú hagas una evaluación de las cosas para determinar, hermanos, cuáles de ellas son de más importancia para ti. Recuerda, usted es creyente. Mira, medita de dónde Dios te sacó y cuál es el propósito del Señor para tu vida. Y para aquellos que aún no han obedecido el llamado del Señor, entréguese hoy al Señor. Dios te llama. Conoce a Cristo. Conocer a Dios es lo máximo. Es maravilloso. Es una experiencia real, personal. Una experiencia poderosa, pero también es una experiencia dolorosa. Porque el ser cristiano no es fácil. Habrá situaciones difíciles, pero con la ayuda del Espíritu Santo, todo se puede. Todo para adelante, ¿verdad? Es decir, todo para siguiendo a nuestro Señor. Siguiendo, caminando con Cristo siempre. Hermanos y amigos, esta es la meditación, el estudio de la palabra. Esperemos el Señor y que la gracia de nuestro Dios sea con todos ustedes y con todos nosotros
y esperemos que el Señor nos haya hablado en esta porción de su palabra. Saludos a todos y que el Señor les bendiga.